Dios le bendiga grandemente una vez más, saludo. Yo quisiera saber si alguien nos visita hoy, por primera vez nos viene a visitar en este lugar. Todos somos de la casa, algunos hay bienvenido, allá bienvenido, dos personas. Así que ¿cómo acostumbramos a recibir a la iglesia? Que sean parte, que sean bienvenidos y que hoy el Señor pueda llenar sus vidas. Amén, que pueda recibir esa palabra que vienen a buscar también. Así que vamos rápidamente al mensaje que hoy tengo, el porqué de Dios. Dios puso en mi corazón hablarle esto, el porqué de Dios. Seguramente ustedes y yo hemos atravesado muchas tormentas. ¿Cuántos no? ¿Sí o no? ¿Dos? Bueno, el resto, todos los días de sol en esta cuarentena, bueno. Todos hemos pasado en la vida tormentas. Yo creo que unos domingos atrás hablé específicamente de esto, pero les quiero recordar esa pregunta que los discípulos al ver a Jesús en esa popa, en ese barco, durmiendo, ¿no? Se acercaron y le dijeron, Maestro, ¿no ves que nos hundimos? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? ¿No ves que nos ahogamos? ¿No ves que perecemos? Y tuvieron temor, ¿sí o no? Tuvieron miedo. Yo había dicho en aquella vez que lo bien que hicieron los discípulos era haber ido a Jesús. Porque toda tormenta, ¿a dónde iremos, hermano? ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida? Entonces, estuvieron bien los discípulos al acercarse a Jesús. Lo que hicieron mal es orar equivocadamente o acercarse y pedirle de manera equivocada, como le pidieron. ¿No ves? ¿No te das cuenta? ¿No ves que perecemos? Y muchos de nosotros, en medio de las crisis y tormentas, muchas veces nos acercamos a Dios y le decimos como si Él no viera lo que nos pasa, ¿no? Lloramos, sufrimos, nos acercamos a Él y ¿no ves, Señor? ¿No ves mi matrimonio? ¿No ves lo que me pasa? ¿No ves que estoy sufriendo? ¿No ves el dolor? ¿No ves la soledad? ¿No ves que menospreciaron mi vida, me rechazaron? ¿Y ustedes creen que Él no ve las cosas? El domingo pasado creo que el pastor habló de la soberanía. Yo quiero dar esa introducción. Hablar de este soberano Dios, esa justicia divina que reina para siempre. Y me pregunto muchas veces si nosotros, ustedes saben que en ese momento, cuando Jesús detuvo la tormenta, porque tiene el poder para hacerlo, le dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿No? Y aquí arranco con el primer porqué de la noche. ¿Por qué tienen miedo? Y no es que Jesús tenía duda de qué les pasaba. Él era Dios, Él sabe lo que te pasa. Lo que le estaba diciendo es, ¿hace falta tener miedo estando yo acá? ¿No dije pasemos al otro lado? ¿O no dijo el Señor eso cuando comenzó esto? ¿No? Y estamos pasando al otro lado, ¿sí o no? Y estamos viendo el sol asomarse. Y yo creo que muchos van a ver la gloria de Dios en este tiempo. Los que hemos perseverado, los que hemos esperado en ese barca, el saber que Dios es soberano y que Él estaba con nosotros y está con nosotros siempre. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que en ese momento yo dije, claro, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? Y acá veo en esta historia muchas veces, o la que voy a contar ahora, muchos de nosotros nos preguntamos así a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué en vez de tener paz tengo tormentas? ¿Por qué en vez de tener esperanza desespero? ¿Por qué en vez de ver la luz veo la oscuridad? ¿No? Y así estamos. Siempre buscamos que Dios nos responda a todas las cosas. Y siempre le digo a mis discípulos en algún momento, siempre le digo que Jesús no vino a decirnos las respuestas a las preguntas de la vida. Él vino a ser nuestra respuesta. Cuando tengas duda del por qué, y yo creo que hay en la vida muchos, en su trabajo, en su vida cotidiana, siempre hay alguien que pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite esto o lo otro? Y siempre yo les salgo con esta frase, la leí porque por ahí me olvido, pero es así, Jesús es nuestra respuesta. Él no vino a responderte cada cosa. Muchas veces Dios responde, ¿cómo? Con un no. Con un esperá, ¿no? Y muchas veces con un no, y a mí eso me quedó. Muchas veces a mí Dios me ha respondido no. Sin embargo, yo nunca me pude apartar de la presencia de Dios. Yo me enamoré de Cristo y acá estoy firme, fiel. Él nunca respondió todo lo que yo quise, pero todo lo que yo necesité,
entender, lo entendí. Amén. Así que hay una historia, todavía no voy a contar esa historia, pero Job, ustedes se acuerdan la vida de Job, saben que Job le pasó de todo, ¿no? Qué desgracia tuvo Job. Un hombre justo, piadoso, temeroso, un hombre bueno, podríamos decir. Sin embargo, le vino la desgracia en su vida, perdió toda su familia, todas sus riquezas, y en una oportunidad se enfermó él mismo también. Y dice la Biblia que en los últimos capítulos Job cuestionó a Dios, o en el medio de los capítulos también, pero en el final le venían muchas preguntas a Job. Veía a Dios como un Dios injusto. Claro, uno humanamente lo entiende, ¿no? Pero veía como Dios no respondía, como Dios no actuaba ante tanta miseria. Y mire, Dios lo llevó a decirle en una oportunidad, le dice, ahora vos me vas a escuchar, Job, ¿sí? Y me vas a responder. Quien va a hablar soy yo, quien va a preguntar soy yo, y vos me vas a responder. Y comenzó Dios a decirle a Job, entre tantas cosas, ¿quién pensás que creó el mar? ¿Conocés el abismo, los cielos? ¿Sabés dónde están los depósitos de nieve? Y bueno, y hay un montón de preguntas, no las puse acá, si no, no termino más. ¿Y cómo responder Job a tanta sabiduría y tanto poder? ¿Ustedes qué dicen? Ustedes ven la creación, cómo todo anda perfecto, y algunos científicos todavía andan buscando quién lo creó, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que fue Dios. ¿Quién más puede ser? Alguien tan perfecto como Él. Por eso Dios no quería que Job le explicara todas las preguntas que él tenía. Dios no quería que Job le respondiera todo lo que él le preguntaba, sino que él entendiera que Él es soberano, que su voluntad es agradable y perfecta, que aún así él tenía que obedecer, aunque no entendiera, porque es así como nosotros los creyentes, los hijos de Dios nos movemos por fe. Aunque usted no vea, usted se tiene que mover por fe. No nos movemos por vista, sino por el justo por su fe. Y hay una lista de héroes de la fe que ustedes pueden ver en Hebreos 11, que todos no vieron las promesas de Dios. Aún así, ellos murieron por amor al Señor. Ellos obedecieron hasta el final de sus días. Qué lindo, ¿no? Algunos quizás dicen, hoy yo quiero escuchar que hoy se solucione mi problema. Dios es lo que vos necesitas. Cristo es lo que vos necesitas hoy, punto. Él te va a llevar a un tiempo, a una aventura que nosotros, los que ya venimos hace un tiempo, no estamos arrepentidos. Y créanme que no recibimos todo lo que pedimos. Pero cuando yo entiendo que Él me lleva allí, me tiene un lugar preparado, una morada para mí, para mi familia, ¿qué más y qué mejor que eso, no? ¿Está contento? Amén. 4. Y los que están allá, amén. No, acá digo en la pantalla. Romanos 1:20, para terminar esta introducción. Porque las cosas invisibles de Él, dice Romanos, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Lo leyó bien? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su eterno, o sea, todopoderoso, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de ¿qué? De la creación, hermano. ¿Habrá duda del poder de Dios? No, porque todo lo que vemos muestra su poder. O sea, ¿cómo yo puedo entender a un Dios que dice su palabra que sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos? ¿Cómo puedo entender? Dios no pretende que lo entiendas, sino que le creas. No que sepas todo, sino que le sigas. ¿Sí? ¿Amén? Aunque no le entiendas. Entonces yo digo, la naturaleza nos muestra a un Dios poderoso, inteligente, minucioso, un Dios de orden y de hermosura. Amén. Qué hermoso. Dios, por medio de la creación, muestra cuán poderoso es. Así que yo, ¿quién soy para ir a la presencia de Dios y decirle, me parece que te equivocaste, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer así las cosas? Me parece que las cosas las hiciste media, sos injusto conmigo.
sos injusto en pasar tantos meses en esta situación, sino ¿cómo nos permitís vivir así? Hermanos, la soberanía, Dios acomoda todo. Si Él nos lleva por este tiempo es porque sabe que hay un tiempo en que nosotros debemos crecer. Él nos acerca, Él quiere que la iglesia avance, crezca, prospere y le conozca. De hecho, hay 2 personas que vienen a conocer a Dios hoy. Quieren saber acerca de Él. Gloria a Dios, se van a ir con Cristo en su corazón, ¿lo creen? Así que yo voy a contar rápido una historia en la que 2 discípulos de Jesús partieron rumbo a Emaús, ya Jesús resucitado, ¿sí? Ya Jesús resucitado en un domingo, ellos caminaban rumbo a Emaús. Y Jesús 2 discípulos que no eran de los apóstoles, eran de los que seguían a Jesús, pero no eran de los principales, no importa, eran seguidores. Dice la Biblia que Jesús se le acerca en un momento y le pregunta, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Qué están hablando? ¿Qué están charlando? ¿No? Este es el idioma mío. ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están discutiendo? Dice otra versión. Pero hay algo más, hay un porqué de Jesús. ¿Por qué están tristes? Les dice. ¿Por qué están tristes? Jesús vio el semblante de ellos y vio el corazón y más allá de él y vio que había tristeza en su vida. Ellos caminaban rumbo a Emaús, pero no lo voy a detener acá, sino vamos a la palabra. Y muchas veces nosotros en la vida, cuando las cosas no nos salen como nosotros pretendemos, queremos, ¿no? Cuando las cosas, vos planeabas algo este año y no salieron, tenías un negocio, o quizás tu familia, vos pretendías que en tu matrimonio en este año fuera distinto y se pasó el año y aún seguimos igual o peor. Cuando las expectativas tuyas acerca de las cosas no funcionaron como vos querías, te desanimás, te frustrás, te decepcionás y te vas rumbo a Emaús. Los que van rumbo a Emaús son los frustrados, desanimados, decepcionados, con expectativas equivocadas. Estos 2 discípulos estaban con expectativas equivocadas. Y recuerde la introducción que di, que Él es soberano, que Él sabe todo, que su voluntad es agradable y perfecta. ¿Hasta ahí vamos? ¿No se fue? Amén. Vamos al versículo 13, dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, el mismo día que Jesús resucitó, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, unos 12 kilómetros aproximadamente, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero déjeme detenerme mejor en el versículo 13, me quiero detener ahí. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Uno de los problemas que yo voy a hablar hoy es la tristeza. Lo que Jesús vio en el corazón de esos 2 discípulos, que esa tristeza a ellos los llevó a desenfocarse y a caminar frustrados, desanimados a otro lugar. Pero mire lo que manifiesta la tristeza muchas veces, hermanos. La tristeza, que es un estado de ánimo y que muchas veces si se intensifica, puede llevarse a una depresión, que de eso no soy especialista en hablar de esto, pero más o menos son cosas parecidas y no. Nosotros corremos el riesgo de que si no somos libres de la tristeza, de aquello que nos agobia, de aquello que nos pone mal, podemos encerrarnos en nosotros mismos y caemos en un estado depresivo que es más grave salir de eso, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces estos discípulos que estaban tristes, iban camino a Emaús, mire lo que manifiesta la tristeza. Dice que los discípulos se apartaron de Jerusalén. En Jerusalén estaban los otros discípulos y ellos se fueron a Emaús. Una de las cosas que hace la tristeza es apartarnos de Jerusalén, del lugar donde Jerusalén tipifica la presencia de Dios, lugar donde el Señor se manifiesta, puede ser la iglesia, tu cuarto de guerra, tu intimidad, ¿no? Tu tiempo de oración con Dios en tu casa. Ese es Jerusalén. Jerusalén espiritualmente es un lugar donde vos tenés que estar con Dios. Y lo que hace la tristeza es sacarte de ese estado, del lugar, mejor dicho, espiritual que vos debés estar, en Jerusalén, en la presencia de Dios. Los discípulos se fueron de Jerusalén a Emaús. Emaús, no sé, quizás vivieran ellos ahí en otro momento, no se habla más de Emaús. Pero Emaús tipifica eso, huir, escapar,
escapar de la realidad, escapar de la tristeza, no enfrentar el problema, ¿sí o no? Entonces ellos se apartaron. Y otra cosa que manifiesta la tristeza, no solo que te apartás de Dios, mire, estoy hablando de la visión, sino que te apartás de tus compañeros de batalla, tus hermanos de la fe, porque en Jerusalén estaban los discípulos. ¿A dónde iban estos? Eso es lo que le pasa al que está triste. Se va de Dios, del punto número 1 de la visión, y se va de los hermanos. O sea, se aísla, se va solo, camina solo. Aunque esté rodeado de amigos, aunque esté rodeado de gente en su casa, no son las personas que deberían estar con vos. Seguís solo, ¿sí o no? Y eso es lo que manifiesta la tristeza. Irritabilidad, apatía, cansancio. Y otra de las cosas es sentimiento de soledad, de sentirte solo. ¿Se han sentido alguna vez así? ¿Yo solo? Bueno. Ahí en el otro lado en casa. ¿Yo solo? No. ¿Ustedes también? Bueno, triste. Todo no es malo. O sea, es malo si no salís. Ese estado aparece en algún momento. En algún momento somos decepcionados, nos frustramos, las cosas no salen como pretendíamos, pero acá está el punto. Lo que vos pretendías, no lo que Dios planeó. Si yo hubiera planeado que mi hijo mayor, del cual yo llegué a Cristo, si me preguntás, que se sane ya en la primera operación, pero tuve que esperar varias más. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Yo también tuve muchos por qué. Y Dios me llevó. Nunca me dio las respuestas, pero me trasladó por el desierto de su mano y ahí comencé a conocerle. Gloria a Dios por los desiertos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, uno de los problemas, ¿no? Así era la palabra, que uno de los peligros, era la palabra, uno de los peligros de la tristeza es que nos apartamos de la visión, ¿sí? Nos apartamos de la visión, como les dije recién, el punto número 1, el punto número 2. Gracias a Dios que abrazamos una visión nosotros que nos es de mucha bendición y nos ha servido en este tiempo de aislamiento, ¿no? La iglesia ha permanecido. Gracias a Dios que yo tuve llamadas de WhatsApp, estuve conectado. ¿Cuántos estuvieron así? Amén. Fuimos contenidos, somos una iglesia así, activa. Pero algo más quiero decirte. Esto de perder el peligro de perder la visión es que nosotros siempre esperamos que Dios haga una cosa, pero Él nos quiere llevar por otro lado. Pero Dios lo que quiere es que vos entiendas que su voluntad es agradable y perfecta, hermano. Tranquilo, Él te está llevando por donde Él quiere, y entonces tengo que seguir en esa barca, aunque se desaten las tormentas, yo tengo que aprender que Dios me lleva a buen puerto. Amén. Miren, el mismo Jesús, Mateo 26, 38, dice, mi alma está triste, dijo el Señor. Esto lo dijo Jesús en el momento más terrible de su vida. Estaba por ser crucificado. Entonces Jesús estaba orando en Getsemaní y estaba en ese momento intercediendo, orando. Pero dice, se acercó a sus discípulos. ¿A quién se acercó? Si Jesús tuvo necesidad de pedir oración a los hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Entonces, si Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El que está triste debe aprender a buscar a Dios, pero también apoyarse en el hermano. Es importante que no ores solo, que aprendas a orar con alguien, que alguien interceda por vos, que alguien entienda, que vos puedas expresar el problema de que te trajo la tristeza. ¿Cuál es la situación que te llevó a estar así? Abrí tu corazón, es importante esto. Entonces, no se aleje de la voluntad de Dios ni de sus hermanos. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra la alegra. Gloria a Dios por los hermanos que en este tiempo han sido de mucha bendición a otros y han llevado un mensaje de paz, una palabra de ánimo a otro porque le ha sido de mucha bendición. Al que siembra escasamente va a cosechar. Los que han sembrado abundantemente, esos van a recibir abundancia. Amén.
En otra versión dice, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. ¿Cuántos necesitamos palabras de aliento? ¿Cuántos necesitamos ser animados? Un abrazo de un hermano. Ojo, ojo con los abrazos. Quería ver si estaban atentos. No. Un abrazo virtual, bueno. Bueno, amén. Versículo 15, 16. Versículo 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban, de Lucas 24, ¿no? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Número uno, la tristeza, uno de los peligros de la tristeza es que nosotros perdemos la visión de Dios, perdemos la visión del propósito de Dios. Pero el número dos, perdemos la sensibilidad espiritual. Es peligroso estar triste. Es peligroso no compartir tu tristeza y no pedirle a alguien que ore por vos, alguien que ore, que interceda, que ponga, bueno, su mano en este tiempo no se puede, pero qué importante es abrir mi corazón con alguien, ¿no? ¿Usted ha visto gente dura, entenebrecida hoy en este tiempo, fría? El mundo hoy, en vez de buscar a Dios, está más duro, hay más violencia, hay más rebeldía, hay jóvenes más perdidos hoy. Ha aumentado la violencia, no solo familiar, en el mundo, el alcoholismo, la adicción a las drogas, todo ha aumentado, hermano. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no buscaron a Dios? ¿Por qué esta gente no busca a Dios? Está en la situación de una miseria total y no busca a Dios. Bueno, en la iglesia no podría pasar eso si nosotros conociéramos a Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado con estar triste y dejar que esa tristeza todavía nos envuelva o nos encierre, porque podemos caer en esto, envolvernos indiferente, insensible, frío, duro. Y muchos, no quiero decir, pero hay que decirlo, en las reuniones de hoy de WhatsApp o virtuales, como le llamamos, no sé cuántos de nosotros están activos espiritualmente. Usted autoexamínese. Ahí en casa también, autoexamínense. Fíjense si realmente me he vuelto más indiferente, más insensible. No percibo la presencia de Dios. No siento su presencia. Aunque no dependemos de sentir, pero yo sé, usted me entiende, ¿no? No se me paran los pelitos como antes. No me quebranto, no lloro. Solo que voy a Dios y nada. Vengo acá y la palabra resbala, rebota en mi corazón. No puedo recibir, no puedo percibir, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estaremos tristes? ¿Te ha pasado algo? Autoexaminate. O vos sabés bien qué es lo que te pasa y debes pedir ayuda. Debemos pedir que el Espíritu Santo nos sane, amén, nos libere. Y yo encuentro acá en el versículo 21, me voy adelantando, versículo 21, Lucas 24, dice, pero nosotros, dicen los dos discípulos, ¿no? Cuando Jesús comenzó a hablar con ellos y a interrogarlos, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos escaparon porque no habían visto a Jesús resucitado, y encima cuando Jesús les pregunta qué les pasaba en su corazón, veía su tristeza, ellos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, nosotros esperábamos. ¿Se dan cuenta la causa de la tristeza? El motivo de por qué muchas veces estamos tristes, porque ellos esperaban que Jesús resucitara. ¿Sus expectativas eran malas o buenas? No, estaban bien que resucitara, pero no lo vieron. Ahí estaba el problema. Como no lo vieron, se fueron. Ellos querían verlo. Y es mejor, dice Jesús, ¿no? Es mejor el que ha creído sin ver que el que ha visto, ¿no? Entonces, ellos esperaban que venga un líder político militar y los liberara de la esclavitud de Roma, ¿no? Muchos pensaban así, por eso quizás ellos estaban equivocados, quizás en las expectativas. Entonces,
quizás esperaban que Dios los liberara de la cruz a Cristo. Quizás esperaron que Dios interviniera mientras Cristo sufría en la cruz y no lo hizo. No entendieron, no estaban preparados todavía para entender los valores antagónicos del reino de Dios. Que nosotros sabemos que el último es el primero y que es importante saber que el morir es vivir, el menguar para crecer, que es mejor dar que recibir. Eso el mundo no lo ve, eso el mundo no, todavía aún el mundo sigue así. Todavía no acepta al Cristo sufriente que hace 2000 años sufrió en la cruz, no lo acepta. Porque el mundo tiene otros valores, todavía ellos esperan otra cosa. Si ellos no reciben dinero, si venís acá y no recibís la respuesta, si no creces económicamente, si tu matrimonio no está bien, si no tenés vacaciones, Dios no está conmigo. Mis expectativas de Dios eran otras y yo pensé que Él iba a hacer esto, iba a hacer lo otro y no lo hizo. Pero Él resucitó, pero Él está vivo, pero Él reina para siempre y está en este lugar. Y Él dijo que una morada, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo tengo preparada una para vos. Hermanos, no sé, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Entonces, acá me encuentro con que, primero, el peligro de perder la visión es muy grave si permanecemos tristes. Nos desenfocamos, perdemos el GPS espiritual, dejamos de relacionarnos con Dios, no vamos a los grupos, no perdimos ayuda, no buscamos a hermanos maduros en la fe que me ayuden. Y también el otro peligro es que volvernos insensibles. Si estás así, duro, frío, insensible, busca ayuda, pedir al Espíritu Santo que te quite esa amargura de entender que su voluntad, que Él es soberano y que si Él permite esto, hay algo mejor. Si Él no me lo da, porque no lo necesito. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que bueno, punto 3. Versículo 22 al 24. Aunque también nos ha asombrado, mire lo que dijeron los discípulos a Jesús, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ellos siguen empecinados que no lo vieron. Pero algunos fueron y dicen que resucitó, otros fueron pero no lo vieron, y ellos se quedaron con que no lo vieron. No que había resucitado, no que las mujeres habían visto la tumba vacía. Uno de los peligros de la tristeza es que nosotros no permitimos ver los testimonios ni las profecías cumplidas. Repito, la tristeza no te permite ver los testimonios ni las profecías cumplidas. Los testimonios, por ejemplo, de que a vos un día Dios hizo algo en tu vida, ¿sí o no? Muchos a los que ya venimos, quizás Dios te sacó de alguna situación, de algún lugar, de algún problema de adicción, de algún problema de violencia, Dios te sanó, Dios te libró, y en un momento apareciste triste por todo esto que hablé, y olvidaste de dónde te sacó Dios. Y te volviste frío y ya no crees, ya te olvidaste de lo que Dios hizo, no solo en tu vida. También puedo decir, vos mismos quizás viste en otro la sanidad, quizás viste a alguien que Dios respondió, le dio un trabajo, y viste que venía orando, y viste que venían clamando en el grupo. Aún así, todavía no crees. Viste a tu hermano, viste a tu mamá, viste a tu hijo, aún no crees. Mire que la tristeza, una de las cosas que hace es que nosotros dejemos ya de creer en lo que Dios hizo, ni siquiera en mí, ya en otro, tampoco, ni en otro ni en mí. Los testimonios ya no me son de alegría, no me produce nada. Y es Jesús, nosotros debemos alegrarnos con el que se alegra, ¿no? De los que reciben sanidad. Pero también las profecías cumplidas. Yo creo que en esa charla que tuvieron los discípulos con Jesús, Jesús les empezó a hablar de la simiente prometida de Génesis 3:15,
del siervo sufriente de Isaías 53. Todo esto son palabras que hablaban del Cristo, ¿no? Del que traspasaron, Zacarías 12:10, del ángel del pacto de Malaquías 3:1. Tal vez mencionó el Salmo 22, el 69, el 110, etc. Quizás Jesús en esa caminata de 12 kilómetros les comenzó a decir que Él era el Cristo del que se venían hablando. Bueno, me olvidé de leer esto, versículo 25 al 27, para no seguir. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Le dijo: insensato y tardos de corazón. ¿Cómo no entendieron todo lo que estuvo escrito? Y Dios te dice en esta noche: ya es hora de que dejes de vivir por lo que has visto, sino comienza a vivir por lo que Él ha dicho. ¿Sí? Porque nosotros nos acostumbramos a vivir por lo que vemos, y vemos que las cosas no cambian, y vemos que no lo vemos a Jesús, no lo vemos como ellos no lo veían, pero Él lo había dicho, que iba a resucitar. Insensatos, tardos de corazón, le dijo. ¿No se dan cuenta que lo que las mujeres dijeron se cumplió? Y siguen insistiendo en que necesitan verme. Nosotros, los que venimos a Cristo y tenemos la fe genuina, yo no necesito sentir o ver. Yo creo porque Él dijo: pasemos al otro lado, ¿sí o no? Él dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Y yo lo creí desde el primer tiempo, y por eso lo voy a seguir diciendo. Esta palabra yo la recibí antes de la pandemia y dije: esto trae algo bueno, porque siempre, si Dios está adelante, si Él está con nosotros en la barca, todo está bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué el porqué de Dios en esta noche? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué dudás? ¿Por qué dudan? Dice el Señor. Si yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si quieren, y uno de los por qué, que ya termino con esto, y uno de los por qué, hermanos. Recuerden, la tristeza puede hacerte perder la visión. La tristeza te vuelve insensible. La tristeza no te permite ver los testimonios, ¿sí?, ni las profecías. O sea, te impide creer en lo que está escrito acá. Y hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá. Y esta noche Dios tiene una palabra y suelta palabras sobre tu vida. Y aunque vos veas tormentas dentro de un ratito y mañana, y que duren, el tiempo que duren, mientras más duren, mejor, hermano. Tu fe va a brillar. Tu fe va a brillar. Yo le agradezco a Dios porque más tiempo pasé en el desierto, más conocí a Dios, más lo adoré. Y con esto termino. Lucas 24:5. Un poquito antes, las mujeres fueron al sepulcro. ¿Por qué las mujeres reciben siempre las noticias primero, no? Bendecimos las mujeres. Aprovecho para bendecirlas. Gloria a Dios por ellas. Dice el Señor. Las mujeres fueron al sepulcro y el ángel del cielo se le presentó. Acá viene un porqué del cielo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Digan conmigo, no está aquí. No está. Bueno, su presencia está aquí, ¿no? No está aquí, sino que ¿a qué? Ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué le dijo el ángel? Acuérdense de lo que le dijo el ángel cuando estaba en Galilea. No le dijo, ahora lo van a ver, sino recuerden las palabras que Él dijo. O sea, yo te digo hoy, recordá las palabras que Él dijo. Que Él dijo que tu familia va a ser salva, tu esposo va a estar acá, tu hijo va a ser restaurado, vas a recibir la sanidad. Él lo dijo, y si Él lo dijo, Él lo hará, hermano. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que acordaos de lo que Él dijo en Galilea. Versículo 8 dijo, entonces ellas se acordaron, decí conmigo, se acordaron de sus palabras. Gloria a Dios. Te vas a acordar de las palabras que Dios soltó sobre tu vida. Amén. Yo tengo cada palabra que Él ha soltado en mi vida. Ponete de pie. Hay palabras que Dios soltó una vez en tu vida. Hay palabras que Dios va a soltar en este tiempo. Miren,
Mientras más pase el tiempo, más tu fe brillará. Si vos te aferrás a Jesús, Él dijo que pasemos al otro lado. Así que la pregunta es, deja de preguntar por qué. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Dios te pregunta hoy a vos, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tenés temor? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Este es el lugar correcto. Esta es la casa donde Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde 2 o 3 están reunidos, yo estaré en medio de ustedes. Cerrá tus ojos ahí donde estás y comenzá a decirle al Señor, Padre, yo sé que vos conocés mi corazón. Decirle al Señor, yo sé que me conocés y no hay nadie que me conozca más que vos. El pastor que predica, la persona que está a mi lado, no me conocen, pero vos sí me conocés. Vos sabés que yo me fui lejos, me aparté del camino correcto. Cuando vos dijiste, yo soy el camino y la verdad y la vida, me aparté de tu camino, Señor. Y busqué respuestas en otros lados, en los médicos. Busqué respuestas en las financieras. Busqué respuestas en el banco, en un psicólogo, en pastillas. Pero Dios te dice, yo soy la respuesta a tu vida. Jesús es tu respuesta en este lugar. No busques más. Dios sabe del por qué estás así. Dios conoce todo el corazón del hombre y sabe lo que piensa. Él conoce tu vida desde el vientre de tu madre. Y por eso en esta noche Él te invita para que le aceptes en su corazón. Acéptalo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, para que Él pueda ser tu papá y para esa relación nunca más vuelva a ser distinta. Olvida las personas que te decepcionaron hoy. Olvida las personas que te hicieron mal. Basta, se terminó, dice Dios. Yo sé que estás triste. Deja de caminar por otro lugar. Ven a mi casa. Ven a mi presencia. No te apartes de los hermanos. Busca un lugar para congregarte. Comienza a orar ahí. Decí conmigo. Si nunca hiciste esta oración, hacela para que Cristo viva en tu corazón. Es importante. Decí conmigo, Señor Jesús. Toda la iglesia ayuda a los hermanos si quieren orar. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador, que he estado lejos de ti. Me arrepiento de mis pecados y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven y lléname, Señor.